Muy buenos días, chicos, a su clase de español o lengua materna correspondiente a este lunes 11 de mayo. Bienvenidos. El tema de hoy es los tiempos verbales en pasado y analizaremos el significado de el tiempo pretérito o pasado simple, copretérito y pospretérito. Para ello, primero vamos a leer una biografía de la pintora Frida Kahlo, donde están los verbos en amarillo. Vamos a leerla primero como está. Frida Kahlo nace en México en 1907 y su vida se caracteriza por estar completamente marcada por la tragedia y el sufrimiento. A los 6 años, en 1913, sufre un ataque de poliomielitis que afecta a su pierna derecha, y 5 años más tarde tiene un accidente de autobús, razón por la cual interrumpe sus estudios de medicina. 2 años más tarde consigue llevar una vida un tanto normal y comienza a frecuentar los círculos intelectuales de la capital, en los que conoce a Diego Rivera, con quien se casa en 1929. Poco a poco empieza a ser reconocida en el mundo artístico. En 1939, por ejemplo, expone su obra en París y pintores como Picasso reconocen el valor de sus cuadros. Los artistas del movimiento surrealista la consideran una integrante más de su movimiento, aunque ella protesta. Frida Kahlo no pinta nunca sus sueños, sino que representa en su obra su más dura realidad. La artista soporta enormes dolores físicos toda su vida a causa del accidente de su juventud. Esos dolores le hacen pintar y trabajar en la cama, y a medida pasan los años, el dolor empeora. No puede tampoco tener hijos y padece varios abortos. Las operaciones se suceden durante los últimos años de su vida, pero finalmente muere en 1954, un año después de que le corten la pierna herida. Muy bien, ahora voy a leer el mismo texto, ¿sí? Pero con los verbos en copretérito. Frida Kahlo nacía en México en 1907 y su vida se caracterizaba por estar completamente marcada por la tragedia y el sufrimiento. A los 6 años, en 1913, sufría un ataque de poliomielitis que afectaba a su pierna derecha, y 5 años más tarde tenía un accidente de autobús, razón por la cual interrumpía sus estudios de medicina. 2 años más tarde conseguía llevar una vida un tanto normal y comenzaba a frecuentar los círculos intelectuales de la capital, en que conocía a Diego Rivera, con quien se casaba en 1929. Muy bien, ¿se dan cuenta de la diferencia de los verbos como están originalmente y luego al pasarlos a un tiempo diferente como el copretérito? Muy bien, ahora observen cómo cambia el sentido del texto cuando cambiamos los verbos a otra forma, que es el pospretérito. Frida Kahlo nacería en México en 1907 y su vida se caracterizaría por estar completamente marcada por la tragedia y el sufrimiento. A los 6 años, en 1913, sufriría un ataque de poliomielitis que afectaría su pierna derecha, y 5 años más tarde tendría un accidente de autobús, razón por la cual interrumpiría sus estudios de medicina. 2 años más tarde conseguiría llevar una vida un tanto normal y comenzaría a frecuentar los círculos intelectuales de la capital, en los que conocería a Diego Rivera, con quien se casaría en 1929. Muy bien, hay un cambio, ¿no? Vamos a analizar cuál es la razón de este cambio del sentido del copretérito al pospretérito, pasando por el pretérito simple. El tiempo pasado habla siempre de acciones terminadas. Cuando una acción está terminada se dice que es una acción perfectiva. Los tiempos verbales en pasado hacen referencia a hechos ocurridos y que no se pueden modificar. Por eso son perfectos, perfectivos, porque están acabados. Hay 3 formas verbales del pasado:
que son el pretérito o pasado simple, el copretérito y el pospretérito. El pretérito, que es el pasado simple, es la forma amé. Significa una acción pasada, acabada, perfectiva, que no guarda relación con el pasado o el presente. Por ejemplo, cuando decimos llovió ayer, lo vi cuando salió, me gradué el año pasado. Una característica importante de los verbos en pasado o pretérito es que se convierten en palabras agudas, por lo tanto llevan un acento en la última sílaba o vocal. Como podemos ver, este es un error ortográfico que cometemos con mucha frecuencia, el de no acentuar los verbos en pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado, tomarlo en cuenta para subsanar ese error ortográfico. En cambio, el tiempo copretérito son las terminaciones aba, ia. Amaba, tenía. Javier amaba el estudio. María tenía 3 mascotas. También es importante tomar en cuenta que la forma ia siempre lleva acento en la i. Y significa una acción pasada vista en su transcurrir o duración, sin prestar atención a su límite. Por ejemplo, puede tener un sentido habitual, es decir, que transcurre, que vemos el fenómeno en su duración. Cuando decimos se levantaba muy temprano, me venía a ver todos los martes, ¿sí? Aunque esté en el pasado, pero tiene un sentido de habitualidad. Tiene un valor de intento o conato, es decir, que anunciamos una acción, pero esta no va a suceder en la realidad, como cuando decimos, sintió que se moría, ¿verdad? Sentí que me moría. Lo decimos, pero obviamente no nos morimos, es simplemente para manifestar un estado de ánimo, ¿verdad? El copretérito, como el pospretérito, es un uso que damos a los verbos muy particular en México. En México utilizamos el imperfecto o copretérito de cortesía de manera muy frecuente. Cuando decimos quería pedirte algo, ¿sí? O venía a decirte una cosa. Se le llama de cortesía, ¿no? Queremos ser amables. Es un uso muy utilizado, muy de los mexicanos. Incluso en otros países de habla hispana, cuando nos quieren imitar o remedar de cómo habla un mexicano, utilicen estas formas, ¿no? Muy amables. Quería pedirte, venía a decirte. El pospretérito, copretérito, entonces terminaciones aba, ia. El pospretérito tiene las terminaciones ría o iría, como amaría y cantaría. Designa una acción posterior con relación a un hecho pasado desde el cual se mide. Puede tener varios valores, como por ejemplo en el pasado, serían como las 7 de la noche cuando lo vi. O en el presente o futuro, me encantaría volverlo a ver. Cuando decimos, me gustaría escucharte, pero no tengo tiempo, ¿no? Tiene un valor de presente. O cuando decimos, apenas si estudié, sería un milagro si aprobara el examen. Y el pospretérito de cortesía, muy de los mexicanos. Desearía hablar contigo. Querría pedirte un favor, ¿no? Son de mucha amabilidad, ¿no? Anunciando que nuestra petición es humilde, ¿verdad? Muy del español de México. Bueno, entonces pospretérito, terminaciones ría o iría. Muy bien. ¿Qué van a hacer para la evaluación de esta actividad? Bueno, primero les voy a pedir que hagan un cuadro de triple entrada con pretérito, copretérito y pospretérito. Y en la primera columna van a poner todos los verbos que están en amarillo, todos los verbos. Los van a poner en una lista. Primero en pasado, en pretérito. Nació, caracterizó, sufrió, afectó, tuvo,
interrumpió, consiguió, comenzó, conoció, se casó, ¿no? Todos ellos. Después en la segunda columna van a pasar esos verbos a copretérito, como yo se lo estoy poniendo en el ejemplo, ¿sí? Nació, nacía. Y en la tercera columna en pospretérito, nacería. Nació, nacía, nacería. Caracterizó, caracterizaba, caracterizaría. Sufrió, sufría, sufriría. Pero van a poner la lista con los 30 verbos que están en el texto de Frida Kahlo. Y ese cuadro, pues le voy a tomar una muy buena foto y me la van a mandar a la plataforma. También les pedí que entraran a la aplicación menti.com, ¿sí? Con la pregunta de escribe verbos en copretérito. Y este fue el resultado. Muy bien, muy acertado. Verbos en copretérito con terminación ada, ia. Solamente les pido que tengan muy en cuenta que la terminación ia siempre lleva acento, ¿sí? Siempre lleva acento para que, por ejemplo, aquí dice comia. Sin acento dice comia. Con acento dice comía, ¿verdad? Muy bien. Por último, les pido que revisen su cronograma de actividades, porque allí les estoy recomendando algunas lecturas para que puedan llevarlas a cabo. Jóvenes, me dio mucho gusto volver a verlos. Les pido que lean mucho, escriban también y extremen precauciones en esta etapa de la pandemia. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase.